¿Te gustaría quedar totalmente limpio, ser sanado, dejar que tu vida verdaderamente hoy tenga una transformación? Déjame contarte una historia. Había una abuelita que tenía un nietecito. Todos los días aquella abuelita, aquella viejecita, iba a la Santa Misa. Y después de regresar de la celebración eucarística, el niño, su nieto, se burlaba de ella y le decía: abuelita, ¿a qué vas tú a la misa si a ti no se te queda nada? Y la abuelita guardaba silencio. Un sábado, la señora se puso a limpiar su patio, la parte trasera de su casa. Empezó a escombrarlo, a limpiarlo, a sacar todos los cachivaches que ya no servían. Y debajo de la batea, donde lavan la ropa, habían unos canastos todos sucios, llenos de hollín, llenos de polvo, llenos de telaraña. Y entonces la abuelita le pidió al nietecito que jugaba por ahí: hijito, sácame esos canastos que están debajo de la batea y ponlos debajo de la llave de agua. El niño obediente sacó los canastos, los puso debajo de la llave de agua, le abrió al pase de la llave y empezó a caer el agua sobre aquellos canastos. A medida que iba cayendo también la telaraña, la mugre, el hollín. Y el niño se voltea a la abuelita una vez más y le dice: en verdad te digo, abuelita, tú no sabes nada. ¿Cómo crees que esos canastos se van a limpiar debajo del chorro de agua? Y la abuelita, llena de sabiduría de Dios, le dice: ¿ves, hijito, lo que está haciendo? Lentamente va quitando el hollín, va quitando la telaraña, va quitando la mugre, aquel chorro de agua que cae sobre los canastos. Eso es lo que Dios hace en mi vida cuando yo, cuando yo recibo su cuerpo y su sangre. Querido hermano, querida hermana, soy Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra. Y hoy estamos de fiesta. Hoy estamos con un espíritu alegre. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo la fiesta de Pentecostés. Y estamos viviendo con un tema hermosísimo. Espíritu Santo, danos la gracia de vivir un nuevo Pentecostés. Y la única manera de poder vivir un nuevo Pentecostés es dejarnos limpiar por la palabra de Dios. El día de Pentecostés, ese que nos habla hecho de los apóstoles, el Pentecostés fundante, el primer Pentecostés que vivimos, sabemos que Jesús desde la cruz nos da su espíritu. Es una promesa que Jesús hace antes de su ascensión a los cielos, cuando les dice a sus discípulos: les conviene quedarse en Jerusalén, no se aparten de Jerusalén. Para Jesús era muy importante ascender a los cielos y pedirle al Padre que enviara otro paráclito, otro abogado. Aquellos hombres se quedan en el cenáculo llenos de miedo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2, nos va citando y narrando quiénes están ahí y nos hace una aclaración. Habían algunas mujeres, pero entre ellas estaba María, la Madre de Dios. Es decir, el día de Pentecostés se cumplió la promesa de Jesús. ¿Y cuál era la promesa de Jesús? Fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos que en compañía de María, la Madre de Jesús,
estaban reunidos. Y aquí podemos darnos cuenta que desde el comienzo de la iglesia es el Espíritu Santo la fuerza que le da y que le da poder de hacer las cosas que Jesús hizo en su nombre. Y es quien la mueve, es quien la capacita para realizar su misión. A lo largo de toda la historia de la iglesia, el Espíritu Santo ha dirigido su desarrollo. El Espíritu Santo ha caminado, renovando y reavivando en distintos momentos el espíritu de aquella primera iglesia, la primera iglesia nacida el día de Pentecostés. Después que tú y yo en el Pentecostés fundante de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del versículo 1 al 15, podremos descubrir y entender por qué hoy en esta vigilia estamos gozosos de esta promesa que se derrama como lenguas de fuego, como un viento impetuoso en cada uno de los discípulos. Es una fiesta de celebración, es la fiesta porque es el comienzo de la iglesia. Y este comienzo de la iglesia, querido hermano, nace, brota de la fuerza del Espíritu Santo. Es el poder de Jesús que nos hace hacer las cosas que hizo en su nombre. Es el poder del Espíritu Santo el que mueve y nos lleva a realizar la misión. Y yo te decía hace un momento, a lo largo de toda la historia de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia de hoy, el Espíritu Santo ha dirigido su desarrollo, su caminar. ¿Por qué? Porque ha estado en los distintos momentos de aquella primera iglesia que nace en Pentecostés. Para un mundo así, para un mundo como el de nosotros, para un mundo en la posmodernidad, para un mundo cada vez más secularizado, más apegado a lo mundano y alejado de Dios, no hay nada más necesario que el testimonio de hombres, de discípulos, de seguidores de Jesús, que vivan esta renovación espiritual que solo el Espíritu Santo suscita y que hoy visiblemente la encontramos en ambientes diversos. Estas son palabras de su santidad San Pablo, Pablo VI, y digo San Pablo porque ha sido canonizado. Para un mundo así, para un mundo cada vez más secularizado, no hay nada más importante y urgente que el testimonio de una renovación espiritual en el Espíritu Santo. Y nos sigue diciendo, el vigor y la fecundidad. Nos dice ahora su santidad Juan Pablo II, en el año de 1987, el vigor y la fecundidad de la renovación atestiguan ciertamente la poderosa presencia del Espíritu Santo, de este Espíritu Santo que actúa en la iglesia. La renovación carismática católica es una elocuente manifestación de esta vitalidad que hoy el mundo necesita. La renovación en el Espíritu Santo, podemos afirmar, es una acción del Espíritu Santo, hoy renovado en toda la iglesia. Y cuando hablamos de renovado en toda la iglesia,
nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué está haciendo hoy en nuestros días el Espíritu Santo? Y te puedo responder a ti que nos estás escuchando, a ti que estás dejando hoy que la palabra de Dios llegue a tu corazón. El Espíritu Santo está llevando a las personas a un encuentro, ya una relación personal profunda con Cristo vivo, Señor y Salvador. Jesús sigue, porque recuerda que en Dios no hay tiempos, no hay cronos. En Dios está el kairos, porque Jesús sigue enriqueciendo a su iglesia con dones, con carismas, suscitando un ardor nuevo. El primero y mayor de todos los dones es el mismo Espíritu Santo. Es el don que tenemos que pedir por excelencia. Ven, Espíritu Santo, a renovar la faz de la tierra. La iglesia es enriquecida con estos dones, con estos carismas para transformar a un mundo cada vez materialista, a un mundo cada vez hedonista, a un mundo cada vez consumista. ¿Cómo nace? ¿Cómo se expande este gozo, esta alegría de la renovación en el Espíritu Santo? Su santidad, Juan 23, hizo una declaración sorprendente en 1959. El Espíritu Santo le había inspirado convocar un concilio. Es el concilio que conocemos como el Segundo Concilio del Vaticano o Vaticano II. En Pentecostés de ese mismo año terminaba su alocución con esta oración. Oh Espíritu Santo, tu presencia conduce infaliblemente a la iglesia. Derrama, te lo pedimos, la plenitud de todos tus dones sobre este concilio ecuménico. Renueva tus maravillas en nuestros días como en un nuevo Pentecostés. Es desde esta perspectiva que podemos escuchar las palabras de su santidad San Pablo VI o Pablo VI. Él habla de un perenne Pentecostés, un continuo, un eterno Pentecostés, es decir, vivir un Pentecostés todos los días. Cuando nosotros estudiamos y descubrimos la eclesiología católica, el estudio de la Iglesia Católica, vamos a tener una visión mucho más profunda de Pentecostés y podemos descubrir entonces que Pentecostés no solamente es el Pentecostés fundante que descubrimos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Todo el libro de Hechos de los Apóstoles nos va a estar hablando de los distintos momentos en que hombres, discípulos, son llenos de la efusión del Espíritu Santo. Por eso su santidad San Pablo VI habla que este Pentecostés tiene que ser un perenne Pentecostés. Pentecostés, fiesta de la vida. Eso es fiesta del amor que se derrama en tu vida, en mi vida, como un regalo en el corazón de la iglesia. Sí, esa iglesia encerrada en aquel cenáculo, es esa iglesia con hombres que estaban dispuestos a seguir a Jesús, que son movidos
aquella mañana, por la fuerza del Espíritu Santo, por la fuerza de Pentecostés, y viene a quitar, a romper los miedos, miedos de afuera, miedos de adentro, incertidumbre de afuera, incertidumbre de adentro. Hoy tenemos miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a perder, miedo al abandono de padres, de madres, de la esposa. Y es que no nos damos cuenta que el escenario se repite una y otra vez. Hoy, al igual que en el Pentecostés fundante, había y hay un manojo de discípulos atrapados por las dudas de si Jesús estaba vivo, de si Jesús está vivo, o si solamente era una página gloriosa de la historia. La última vez que vieron colgado en la cruz a Jesús y vieron en el exterior la agresividad y la persecución del mundo, hoy podríamos decir que estamos viviendo, que estamos viendo correr también esta suerte del maestro en muchos sacerdotes, en muchos obispos, en muchos hombres comprometidos, con mujeres comprometidas en el gran llamado de la evangelización. Hoy es la misma dinámica de siempre. Es el mismo escenario que se repite y son las mismas experiencias que cada uno vive en esta iglesia que no deja de ser guiada por el Espíritu Santo. Un nuevo milenio, un nuevo pastor en la sede de San Pedro llamado el Papa Francisco. Él, con gestos arraudales, con una alegría renovada y desbordante, en la misma tradición, sin cambiar la tradición de la iglesia, el Papa Francisco ha venido a señalar la importancia de un nuevo Pentecostés en la iglesia. Lo ha repetido y lo ha dicho de una manera coloquial, de una manera que lo podamos entender todos. Es preferible una iglesia accidentada que una iglesia enferma, que una iglesia escondida, que una iglesia llena de miedo. Una iglesia que esté sujeta a los desafíos, porque hoy tenemos desafíos de estar en la calle, que una iglesia encerrada y enferma por la falta de aire, por la falta de la renovación en el Espíritu Santo. Esto es un ejemplo claro y es un ejemplo distinto de la necesidad de un aire nuevo, de un fuego nuevo, como sucedió aquel día, aquella mañana en Pentecostés, que de un aliento simple, de un aliento nuevo, se disiparon todos los miedos, todas las incertidumbres. El Papa Francisco hoy ha subrayado, hoy nos ha dejado en claro que nuestro llamado es propagar la presencia del Espíritu Santo con todo su esplendor en momentos en que estamos viviendo de esta pandemia, en situaciones de incertidumbre, en situaciones de pérdidas, de duelos, de seres queridos que se han ido sin haberse despedido de nosotros y nosotros de ellos. El Papa Francisco ha venido a romper todos los moldes y sin darnos cuenta o dándonos cuenta, ha devuelto a la iglesia un lenguaje que estaba sepultado, un lenguaje que se había totalmente escondido. ¿Y cuál es ese lenguaje? Es el lenguaje de los signos,
Es el lenguaje de entender los signos de nuestros tiempos. Es el lenguaje de la misericordia, un lenguaje que hace creíble, incluso para los no creyentes, el poder que hay en el Espíritu Santo. Pentecostés es una llamada a disipar, a quitar esas dudas que asaltan cuando falta la ilusión, cuando dejamos de tener cristianos comprometidos, cristianos que se vuelven cristianos monótonos, cristianos encerrados hoy en una ideología triste, cristianos atados y muy atados a pensamientos pesimistas, a pensamientos destructivos. Hoy, hoy es cierto, hay una persecución porque hoy el laicismo, sí, en el laicismo se ha vuelto agresivo. El miedo al mundo, ya lo que lo rodea y del que la iglesia a veces teme contagiarse, hace que tengamos la necesidad de querer tener hombres y mujeres nuevos para un nuevo Pentecostés. Este tiempo nuevo traerá aliento y esperanza si dejamos que hoy en esta gran fiesta, esta efusión del Espíritu Santo se derrame en la vida de cada uno de nosotros. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de reencontrarnos con Cristo. Es tiempo que la iglesia verdaderamente demuestre su misericordia. Esta misericordia que se derrama en los 7 dones que nos da el Espíritu Santo. El don de consejo, de sabiduría, de ciencia, el don de la fortaleza, el amor, en definitiva, hoy más que nunca, esta iglesia, nuestra iglesia, necesita del don del discernimiento para saber en el diálogo con los hombres y en la escucha atenta de la palabra de Dios, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenemos que hacer para seguir siendo sal y luz de nuestros tiempos. ¿Qué tenemos que hacer para seguir viviendo los sacramentos que nos da nuestra Madre Iglesia para la salvación? Qué importante es el don de discernimiento. Qué importante es saber que hoy necesitamos un diálogo con hombres, con mujeres que sepan escuchar con atención la palabra de Dios. Si tú escuchas con atención la palabra de Dios, hoy, querido hermano, tú puedes ser sal y luz de este mundo. Sí, el Papa Francisco ha venido a romper moldes que estaban totalmente envejecidos. Moldes como aquellos canastos de aquella abuelita llenos de polvo, de telarañas, y ha devuelto a la iglesia un lenguaje que estaba sepultado. Es el lenguaje de los signos, es el lenguaje de la misericordia. ¿Cuál es la finalidad de pedir hoy un nuevo Pentecostés? Es descubrir lo que nos dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo está renovación. En esta renovación, nueva renovación, está derramándose para que tú y yo podamos hoy vivir y sentirnos fortalecidos. Que tú y yo seamos empujados, aventados con la fuerza del Espíritu Santo para servir en la misión, en esta misión única de la iglesia, evangelizar
con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a evangelizar con el poder del Espíritu Santo? Tenemos que llenarnos de herramientas. Tenemos que equiparnos. El soldado cuando sale a la guerra va equipado. El soldado de Cristo tiene que ir equipado con los carismas que les son necesarios. Solo cuando toda la iglesia haya sido renovada por el poder del Espíritu Santo y viva plenamente la vida nueva que Cristo nos ofrece, es entonces que podemos vivir y entender lo que es la efusión del Espíritu Santo. No es un sacramento como muchos creen, es sencillamente la actualización de los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Y cuáles son los sacramentos de la iniciación cristiana? Bautismo, confirmación y Eucaristía. Son 3 sacramentos que nos ayudan a liberar en nosotros ataduras, que nos ayudan a lavar, que nos ayudan a sacar todo aquello que nos tiene atado. Hoy, en esta noche, pidamos al Espíritu Santo la gratuidad de los dones para cada uno de nosotros, para la edificación, hermanos, de la comunidad. En esta fiesta, dice la palabra, estaban reunidos en el mismo espíritu. Hermano, aquí hay una clave que necesitamos las comunidades de la renovación. Reunidos. Se reúnen los que se identifican, se reúnen los que son hermanos, se reúnen los que comparten la misma fe. Aquellos hombres estaban reunidos y vieron cómo una ráfaga de viento impetuoso vino sobre ellos. Y dice la palabra que como lenguas de fuego fueron llenos de Espíritu Santo. Fueron llenos de Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 17, Dios nos recuerda, y con esto me gustaría terminar antes de una oración, Dios nos recuerda, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Yo quiero invitarte a que hoy, en este instante, tú vivas la experiencia del encuentro personal o renueves tu encuentro personal con Cristo, tomando conciencia de la necesidad de ser renovados en el poder del Espíritu Santo. De ahí donde tú estás, lleva tu mano a tu corazón y dile, Señor Jesús, igual que entraste en el cenáculo, donde estaban los discípulos llenos de miedo, y soplaste Espíritu Santo sobre sus cabezas. Ven esta noche y sopla aliento de vida nueva en cada uno de nosotros. Ven, Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos salir con valentía a proclamar que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, que tú estás vivo y no lo proclamamos solo porque nosotros lo hemos vivido, sino porque lo creemos y porque es tu espíritu de valentía que nos has dado para proclamar Cristo está vivo. Soy Miguel Arcángel Gutiérrez. Es para mí un gusto haber podido compartir estos pequeños minutos en oración y terminamos pidiéndole a nuestra Madre que se quede con nosotros, que nos ilumine en el caminar
Y ella, que fue llena de Espíritu Santo, pida esta noche, ven Espíritu Santo sobre sus hijos. Ven Espíritu Santo sobre mí. Y decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Querido hermano, querida hermana, felices fiesta de Pentecostés. Soy Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra y ha sido un gusto poder compartir contigo estos momentos de reflexión. Te invito a que me sigas en mi página de Facebook, en YouTube, en Instagram, como Miguel Arcángel GB o Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra. Muy buenas noches.